últimos días, la flor y nata de las extremas derechas se daban cita en Madrid. A pocas semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, Vox exhibió músculo. Sabe que las encuestas auguran un inédito ascenso de la extrema derecha en varios países, y España no puede ser menos. Aunque el partido de Abascal bajó de 52 a 33 escaños en las pasadas elecciones generales, ya gobierna con el Partido Popular en varias autonomías, y no en pocos ayuntamientos. La derecha española no ha tenido ningún inconveniente en apoyarse en los extremistas de derecha para gobernar. Es más, hasta les ha regalado algunas carteras en varios gobiernos, desde las que ya están empezando con su guerra contra los derechos humanos. El próximo 9 de junio, millones de personas decidiremos la composición del Parlamento Europeo. Los representantes que durante los próximos 5 años van a decidir muchas de las políticas que afectarán a nuestro día a día, por muy lejos que nos creamos que queda Bruselas. Unas elecciones en las que la extrema derecha espera un éxito sin precedentes. A pocos días del inicio de la campaña, el intento de asesinato del presidente eslovaco por parte de un ultraderechista o el ataque de varios neonazis al candidato del Partido Socialdemócrata alemán han puesto el foco en los discursos de odio y en la violencia política que se respira desde hace años, coincidiendo con el auge de las extremas derechas. Un auge que vemos también más allá de los partidos, y vemos cómo los grupos violentos de extrema derecha están cada vez más activos en todo el mundo. Una violencia que empieza con los insultos de los políticos, con sus campañas de desinformación y con el acoso en redes, y que hemos visto en algunos casos cómo terminan. Desde hace ya algunos años, varios organismos especializados en Europa y en Estados Unidos sitúan a la extrema derecha como la principal amenaza terrorista y violenta. Hace pocos años, la diputada laborista británica Jo Cox fue asesinada por su postura solidaria con los inmigrantes. También diputados conservadores como Walter Lücke, del partido de Angela Merkel, en Alemania, fue asesinado por un neonazi en 2019. Todos ellos, según estos fanáticos, son unos colaboracionistas de la inmigración y de la sustitución demográfica de los blancos en Europa. Europa se enfrenta de nuevo a sus propios y viejos fantasmas, a una nueva era en la que los viejos odios se han reinstalado con fuerza y se sienten cada vez más legitimados. Las extremas derechas están conquistando poco a poco los corazones de millones de personas que buscan respuesta a sus problemas. Ante esta situación nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí y a qué escenarios posibles nos enfrentamos. En estos últimos 5 años, Europa ha vivido numerosos acontecimientos excepcionales. La pandemia del COVID, la invasión rusa de Ucrania o el apoyo implícito al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, por ejemplo. Todos estos acontecimientos han tenido repercusión no solo en la economía, también a nivel político, geopolítico y hasta en lo social, con no pocas críticas sobre su gestión. Pero no solo esto, las políticas que se han llevado a cabo hasta ahora en todos los países de la Unión, muchas de estas impuestas o condicionadas desde Bruselas, no han solucionado los problemas de la gente. Las familias de clase trabajadora siguen teniendo serios problemas para llegar a final de mes, para comprarse o alquilar una casa, o incluso para llenar la cesta de la compra. Cuando todos estos problemas no se resuelven, la gente deja de confiar en las instituciones y en los partidos tradicionales. Las nuevas tecnologías y las redes sociales, en manos además de personajes como Elon Musk, son la vía perfecta para la desinformación, las conspiranoias, el odio y las noticias falsas. Y en todo esto, la extrema derecha no solo ha invertido mucho dinero, sino que cuenta con absoluta impunidad. Y es entonces cuando aparece alguien a salvarnos, con soluciones sencillas a problemas complejos. Alguien que ofrece un chivo expiatorio, que señala a los supuestos culpables y que viene con la fórmula mágica para acabar con todo esto. Desde hace años, las extremas derechas han ido poco a poco tratando de conquistar los corazones de la gente, aprovechándose de sus miedos, de los problemas estructurales del capitalismo y de la falta de respuestas por parte de los gobernantes.
Y ante esto, las extremas derechas ofrecen lugares seguros: la familia, la patria, la religión, la raza. Elementos que conforman las identidades y que son algunas de las principales banderas de enganche de todos estos grupos, sobre todo señalando a los enemigos de estas zonas seguras, a los inmigrantes, a las ideologías de género, al Islam, al ecologismo, a los derechos humanos y a la que hoy llaman la cultura woke, que muchos no saben ni lo que es, pero que queda muy bien decirlo. Esto suele ir acompañado por una buena dosis de ultracapitalismo en vena. Hablan de meritocracia, critican al Estado por los impuestos y las ayudas sociales, acusan a la clase trabajadora de ser vaga y de no querer trabajar, y a los más vulnerables de querer vivir de paguitas. Niegan el cambio climático y predican un crecimiento sin límites, sin respeto a nuestro entorno. Siempre ha habido 30 grados en diciembre y eres pobre porque quieres. Y es que las élites económicas y los grandes capitales no tienen ningún problema con las extremas derechas. No son ninguna amenaza para el statu quo, para sus privilegios, para el orden social. Son, de hecho, una garantía para que todo se quede como está. Y si hay que buscar culpables, pues se buscan entre los más débiles. El verdadero éxito de las extremas derechas, más allá de conseguir más o menos representación, es que sus ideas, sus prejuicios y sus odios calen cada vez más en la sociedad, se normalicen en el debate público y empiecen a formar parte de lo que se llama el sentido común. Esto es lo que llaman la batalla cultural. La batalla cultural hay que darla, tanto en las aulas como en la política y en todos lados. Este auge político de las extremas derechas no hubiera sido posible si sus ideas no se hubieran normalizado poco a poco en el debate público. Si, como ya ha sucedido en varios países, las derechas tradicionales no les hubiesen abierto las puertas gobernando juntos, o copiando o aceptando algunas de sus ideas. Hoy vemos como muchos de esos consensos que queríamos que eran inamovibles, sobre todo en materia de derechos, se están poniendo en cuestión. Y su vigencia, como alertan organizaciones de derechos humanos, está en verdadero peligro. Para el próximo 9 de junio, las encuestas dan más de 160 escaños en el Parlamento Europeo a las extremas derechas, a pesar de conformar grupos distintos. ¿Significa esto que en Europa puede haber una alianza entre las derechas y las extremas derechas? Pues es una posibilidad, sin duda. Y la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como ya hizo el conservador alemán y líder del PP europeo, Manfred Weber, así lo han manifestado recientemente. Ambos abrieron las puertas del Partido Popular Europeo a un pacto con Meloni y con su grupo de conservadores y reformistas, al que pertenece también Vox. Yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Dijeron que quienes apoyasen sus políticas económicas, la militarización de Europa, a Israel, a la OTAN y a Ucrania, ya eran de los buenos. Pero ¿no decían que la extrema derecha era euroscéptica? ¿No eran ellos los antisistema? ¿No promovían algunos de estos partidos la salida de la Unión Europea? Pues parece ser que conforme van obteniendo más poder y más representación, y por lo tanto más dinero, la Unión Europea ya no les parece tan mal a estos ultras. Sin embargo, las distancias que los populares todavía mantienen con Le Pen y con otros partidos como Alternativa por Alemania o el FPÖ austríaco se debe a varios motivos. Primero, por no gobernar en sus respectivos países, al menos de momento, y no tener la capacidad que sí que tiene Meloni estando al frente del gobierno italiano. Y en segundo lugar, por la sombra que planea sobre algunos de estos partidos sobre la supuesta financiación que habrían recibido por parte de Rusia. A pesar de que a la hora de la verdad estos partidos se alinean con la OTAN y con la política exterior de la Unión Europea cuando suena la corneta. A pesar de algunas diferencias, hay elementos en común en todas ellas. El presidente húngaro Viktor Orbán la resumió en su discurso en el acto de Vox en Vistalegre. Todas libran una gran batalla común contra la Unión Europea que, según estos ultras, está desatando una inmigración ilegal masiva y envenenando a nuestros hijos con propaganda de género. El Partido Popular y el resto de las derechas han allanado el camino para que las extremas derechas entren hoy con fuerza al Parlamento Europeo. Su responsabilidad tendrá consecuencias para los derechos de muchas personas y para la propia democracia, que puede acabar siendo una carcasa vacía de derechos. Y no son solo los partidos los que están jugando esta partida. Hay muchos otros actores que están librando esta misma batalla contra los derechos humanos en todo el planeta. En otros terrenos, como en las redes sociales, en los medios de comunicación o en los tribunales, también se condicionan las decisiones de los políticos en las instituciones.
Son los lobbies neoliberales, los ultraconservadores, los grupos religiosos fundamentalistas, que promueven campañas de acoso, de lawfare, de desinformación contra sus adversarios políticos y contra movimientos sociales. Son también los grupos neonazis y fascistas que agreden al diferente en las calles, legitimados por los discursos de odio de los políticos y de los influencers. Los partidos de centro-izquierda que están azuzando el miedo a la ultraderecha también tienen su parte de responsabilidad. Han gobernado y han tomado decisiones que poco o nada tienen que envidiar a lo que predica la extrema derecha. Es por esto que no pueden escudarse ahora en el miedo a que vienen los ultras para llamar al voto. Más les vale, cuando gobiernan, blindar derechos y libertades para que la ultraderecha, si llega al poder, no se los cargue de un plumazo. Lo que salga el próximo 9 de junio de las urnas va a condicionar sin ninguna duda nuestras vidas. Tanto si votas como si no votas, haz algo. Piensa todo lo que está en juego. Y no olvides que esta guerra contra los derechos humanos y contra la clase trabajadora, tarde o temprano, también te afectará.